Bueno, vamos a empezar a conversar de un tema que a usted se le va a hacer muy familiar, señora, y es que cuando uno alquila una casa, el miedo es, bueno, ¿y si el dueño me pide esa casa? ¿Y si ocurre algún desastre natural y afecta a mi casa, quién paga sus daños? Pero por otro lado también está el dueño de la casa que dice, bueno, ¿y si mi inquilino me deja aquel cuentón, aquella deuda y no puedo ni siquiera pagarla? De eso queremos conversar hoy con el abogado Eduardo Rojas, él es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, Douglas. Entremos de lleno a ese primer tema. Claro, Sí, por supuesto. con el tema de las inundaciones, por ejemplo, las casas se dañan, entra el agua, se arruinan muebles. ¿Quién corre ahí con esos gastos y esos daños? Bueno, ¿Es el dueño de la casa? ¿Quién es? Bueno, depende de la circunstancia, pero en Ujú. términos generales, tiene que partir del criterio y el principio básico en materia de arrendamiento es que el propietario tiene que garantizarle al inquilino las mejores condiciones. Eso significa que si viene un temporal, se ve afectada la casa, tiene alguna alteración el inquilino, el propietario tiene que buscar la forma de solucionarlo. Si, por ejemplo, el tema se refiere a alcantarillas que se desbordan, ya hay un tercero que entraría en juego acá, que sería la municipalidad. En fin, en primer término, el menos responsable es el inquilino y la persona más obligada a devolverle las condiciones originales al inquilino es el propietario. Pero muchas veces el inquilino dice, no, pero ¿cómo le voy a reclamar yo al dueño de la casa si no es problema del dueño, es problema de la municipalidad? Bueno, ya eso dependerá del inquilino, pero en principio el inquilino tiene el derecho de estar viviendo en la casa en las mismas condiciones en las que fue arrendado. Y si, Si la municipalidad es la responsable, tendrá el propietario que enfrentar, digamos, los reclamos pertinentes ante la municipalidad, pero el inquilino no debería verse afectado por esto. y si se firmara, por ejemplo, siempre en la misma situación del problema de inundaciones, ¿qué pasa en ese caso con ese contrato de 12 meses? Mire, si el propietario no resuelve el problema, el inquilino puede irse. E incluso existe la posibilidad de una indemnización por daños y perjuicios en favor del inquilino. Y hablemos en casos en donde no hay un problema de inundación, pero sí tengo un contrato de 12 meses, pero tengo que salir corriendo de esa casa. Bueno, eso es una pregunta muy habitual y muy Ujú. importante que me la hagas en este momento para aclarar la situación. La normativa que rige esto es la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Ujú. En el artículo 2 de esta ley se establece que es de orden público. Es decir, cualquier cosa que se pacte entre el propietario y el Y el inquilino, inquilino. diferente a lo que dice la ley, se tiene por no puesta. Es muy habitual que se firmen contratos por un plazo de 12 meses. Ujú. Sin embargo, la ley establece que el plazo mínimo para los alquileres de casas es de 3 años. De tal manera que si en un contrato se dice que el plazo es de 12 meses o menos, esa cláusula se tiene por no puesta. Es nula. Ah, ¿de verdad? Así es. ¿Y qué tal si el dueño me exige salir porque quiere darle la casa a uno de sus hijos, que, no sé, se casó? Ya ahí varía un poco el asunto. ¿Qué pasa ahí, don Eduardo? Ahí, dependiendo de las circunstancias, porque la ley establece, por ejemplo, que la persona que vaya a habitar la vivienda no debe haber habitado en una vivienda de su propiedad un año antes, ¿verdad? Se establece, digamos, una condición de rigurosidad. O sea, no es bajo cualquier circunstancia que un familiar puede desplazar al inquilino para que se dé esa situación, ¿verdad? Pero esos pleitos son muy comunes en los Sí, barrios, ¿verdad? claro, por supuesto. Y llegan a Por supuesto. enfrentamientos entre el inquilino y el dueño de la La casa. ley es tan drástica que establece un procedimiento de notificación y además de prueba para Gua- que el inquilino Ajá. tenga a la vista de verdad las circunstancias que establece la ley para tener que desalojar antes del plazo. No es que el dueño de la casa va a llegar a tocarme la puerta y me va a decir, sabe que tiene que irse con toda su familia porque mañana viene mi hijo a ocupar esta casa. Para nada, Douglas. O ¿Cuánto sea, tiempo me tienen que notificar? recordemos, todas las notificaciones andan mínimo por un plazo de 3 meses de anticipación, pero recordemos que la ley de inquilinato establece, digamos, un equilibrio y parte del criterio que en la mayoría de los casos la parte más fuerte de la relación es el propietario y el inquilino es la parte más débil, de tal manera que un desalojo de esa naturaleza, como me estás diciendo, es totalmente improcedente. Es un desalojo, así se considera. Así es. Ahora, don Eduardo, también pensando en aquellos inquilinos que dicen, bueno, la casa no es mía, pero hay que hacerle algunas reparaciones, qué sé yo, un tubo se me rompió, una pared le entró humedad, la voy a reparar. ¿Yo puedo hacer esas reparaciones y luego descontarlo de ese alquiler o llegar a alguna Claro, negociación con claro. el dueño de la Claro, casa? Douglas, la ley establece que esas reparaciones que me estás describiendo, otras no, pero esas que me estás describiendo son de responsabilidad directa del propietario. Entonces, lo que debe hacer el inquilino es comunicarle al propietario que se están dando estas situaciones. Llegue y las condiciones que están. No lo, después de la comunicación no lo ha hecho, el inquilino puede costear la reparación y además descontárselo del alquiler. Damas, procesemos eso otra vez, don Eduardo. Entonces, si tengo la pared rota con un tubo que se me reventó por dentro, o la cañería, lo que sea, Correcto. tiene 10 días el dueño de la casa para Así, tomar acción. Si no, exacto. yo puedo reparar.
contarlo. Así es, así Automáticamente, justamente, aunque el dueño no esté de acuerdo. si él no está de acuerdo, tendrá que ir a un proceso judicial para reclamar que no era necesaria la reparación, que el monto fue excesivo, en fin, cualquier situación. Pero en principio, la protección es para el inquilino. El inquilino, si el propietario no repara en 10 días, puede él pagar, contarlo Digamos, para de estos pruebo que efectivamente era necesario hacer esa reparación. Tengo que tomar fotografías de la pared despedazada, tengo que tomar fotografías del agua. exactamente. Todo eso se puede hacer. La misma persona, cuadrilla que hizo la reparación, te sirve de testigo para una cosa de estas, ¿verdad? Si el dueño, por ejemplo, quiere vender, enseñarse sin No. previo aviso, llega a la casa enseñando con todo inmuebles de uno. Así es. Recordemos que el propietario tiene que garantizarle el uso y disfrute de la vivienda al inquilino y de una forma pacífica. Para llevar a cabo, digamos, visitas de terceros a la vivienda, tiene que ser con autorización y de verdad no puede ser que le toquen la puerta a decirle que va a llegar el comprador Sí, a sí, ver los a las 10 muebles, de la noche. la Sí. cama, en fin, eso no funciona de esa manera. Don Eduardo, también hay situaciones que a la familia costarricense le cuesta sacar la platita del alquiler. ¿Qué tal si se retrasa? ¿Hay alguna forma de llegar a un arreglo pago con el dueño de la casa? Mire, sí, siempre en principio, si hay diálogo y llevan a plantear importante que dentro de los después de que se cumple la mensualidad, todavía el pago lo puede realizar el inquilino sin ninguna responsabilidad. Ahora, hay inquilinos carebarros también. De Vamos a todo, hacer de todo en la en Villa del eso, Señor, ¿verdad? así es, así Pero si deja de pagar y Correcto. no le dice nada al dueño de la casa, ¿aplica el desahucio ahí para...? Bueno, falta de desahucio. Solamente, digo dicho, que esto era un problema hace algunos años, donde el inquilino no pagaba y se de por sí decía que había un proceso judicial que había que plantear por parte del propietario y ese proceso podía durar año y medio, 2 años. Hace un plazo atrás se aprobó una ley que se llama Ley del Monitoreo, justamente en los que ha habido falta, le da la posibilidad de llevar a cabo un expedito de desalojo. Sí. Claro, defendiendo, por supuesto, dándole la posibilidad al inquilino que pueda demostrar que no es tan cierto lo que está sosteniendo el propietario. Pero ya existe un procedimiento para, en los casos en que el inquilino no pague, llevar a cabo un desahucio más rápido y no como antes que se duraban 2 años o más incluso. Pero entonces, concretamente, ¿en qué casos sí me... El tema de más si en el contrato se pactó que el inquilino tiene la obligación de pagar los servicios públicos y no lo Los hace, recibos. ahí hay una causal de desalojo a través del monitoreo arrendaticio que le acabo de comentar. Igual sucede cuando hay obligaciones, digamos, en viviendas que están bajo el régimen de condominio. Si hay de pagar, lo hace también de desahucio. ¿Y cuánto tiempo me... para no he pagado, por ejemplo, los recibos. ¿Cuánto tiempo me tienen que dar para aplicar ese desalojo? Mire, en realidad no existe un plazo para esto. Sencillamente, si el inquilino no pagó los recibos, el propietario plantea el proceso que le acabo de mencionar, que es un monitoreo arrendaticio, y dura lo que dure el proceso de desalojo respectivo. Por ejemplo, el casa es el que tiene que pagar los recibos y le deja todos esos recibos al inquilino. Si es así, el inquilino los paga y se los descuenta de la renta. Ahora que me hablas de esto, hay un tema muy importante que vale la Sí. pena mencionar y es el tema del régimen de protección que tienen las viviendas de interés social. Las viviendas de particulares, estás mencionando, una persona que vive en una propiedad de interés social se atrasa por 1 año o más en el pago, el propietario plantea el proceso judicial y llega el momento en que el inquilino tiene el dinero para poner al día la cuenta, lo puede hacer y ya acaba el proceso judicial. ¿Verdad? Esa es una de las ventajas que tiene, digamos, las viviendas de interés social que no tienen las otras viviendas. En el caso en que se haya planteado un judicial de pago en una vivienda de interés social, el inquilino, si logra recoger el dinero, puede depositar los dineros adeudados y el Y no proceso pasa se nada. acaba y no hay desahucio. Claro, pero en el otro caso, familias que no están en interés social, que Exacto. obviamente es un Ahí grueso es- importante de ahí la es población, diferente. ¿verdad? Así es, así es. Ahora, también, si el dueño de la propiedad, por ejemplo, me acosa por el pago, yo puedo denunciarlo por la corte, porque también hay situaciones en donde, por ejemplo, buena. Don Eduardo. Mira, digamos por aquí. Es el
5 veces al día, págueme, 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 y uno no tiene la plata y le ha explicado que no tiene la plata. Bueno, desde el punto de vista de protección para esos efectos, la ley establece la posibilidad de poner una denuncia por llamadas mortificantes. Y no solamente en el caso que me estás diciendo, sino en cualquier otro, ¿verdad? Sucede mucho de bancos y instituciones financieras donde al deudor, a los entonces existe esa vía de plantear una denuncia por llamadas mortificantes. Don Eduardo, pero hay dolores de cabeza que son bien complicados para ambas partes, porque Claro. hay casos también en donde el inquilino se lleva hasta la tasa sanitaria, Así es. ¿verdad? Y hace daños en la vivienda. Así es, Ahí cómo así hace es, el casero así es. para decir, Dichosamente, por reclamar. Que el servicio todo pagar de un procedimiento expedito para poder reclamar esos dineros para que el propietario las pueda recibir, ¿verdad? Entonces ya hay procesos judiciales más cortos para eso. Hace unos años de verdad que era todo un dolor de cabeza. Ahora, también hablemos de los depósitos, porque Claro. muchas veces, por ejemplo, el dueño de la casa, cuando un inquilino, eso ahora cómo Así se es. devolver. Que el objeto del depósito, porque también hay inquilinos que le dan un destino diferente a esto, ¿verdad? Sí. El objeto de este depósito es garantizarle al propietario reparar Cualquier daños daño que estén en la vivienda por culpa del inquilino. ¿Qué sucede mucho en las relaciones de inquilinato? Que no es el inquilino, señor propietario, este mes de por sí usted tiene el depósito. El depósito tiene un fin determinado y es solventar daños que estén en el inmueble. No se vale que el inquilino se quede un mes más sin pagar diciendo que de por sí existe un depósito de garantía, ¿verdad? Ahí sí pueden ir para afuera. Digamos, Sí, si, de si hecho, ese mes dicen me quedo aplicando el depósito. el problema inicial no tiene respuesta que fuera. Así que cosas suceden y es muy difícil que el propietario pueda hacer algo, ¿verdad? Don Eduardo, por ejemplo, pensemos en una madre soltera, por ejemplo, que de repente se le hace difícil juntar la plata del alquiler, se queda sin trabajo, porque ahora es más común que la gente se quede sin trabajo, no Así puede es. pagar. Resolución, ¿o qué tener esa señora que la Usted me toca un tema que es muy sensible. Hoy por hoy nosotros tenemos un índice de desempleo enorme en este país y los índices de pobreza son muy altos. Lo que yo le diría a usted frente a una situación de estas es que el inquilino se acerque al propietario y busquen un arreglo, busquen una negociación, porque también hay que entender los derechos que tiene el propietario de la vivienda. No por eso la realidad. Entonces, lo más importante sería que el inquilino se acerque al propietario, le demuestre la situación difícil en la que está pasando, que le demuestre que además es una situación transitoria y que lleguen a algún arreglo, ¿verdad? Y dentro de ese arreglo podría ser que esta señora diga, bueno, me sobra un cuartico, lo voy a subarrendar a una persona para que a ese podría hacer o no. Los subarriendos urbanos prohibidos, Están prohibidos. salvo que haya una condición especial que los faculte, o sea, una cláusula que le dé la posibilidad al inquilino, ¿verdad? Si en el contrato no se establece esa posibilidad, está prohibido. Sin embargo, como le digo, todo eso se puede variar si el inquilino se acerca al propietario y llegan a una negociación. Digamos, tienen Claro. tienen pajaritos, tienen de todo. Y el dueño de la casa les dice, ok, no hay problema con los animales, pero sobre todo en condominios es donde se presenta, que primero les dicen no hay problema, pero después les dicen, sabe que tiene que irse con todo y perros. Sí. ¿Eso cómo aplica ahí? Bueno, básicamente ahí hay que tener claro una cosa. Propiedad condominio tiene que adaptar, vive como regla, tener mascotas dentro de la propiedad no puede tenerlas, ¿verdad? Ahora, si no estamos ante esa situación, sino que estamos en una situación de un alquiler de una vivienda normal, donde no se estableció el impedimento en el contrato, el propietario no puede alegar el desalojo por esa razón. Me explico. Ingresa porque Sí. no está expresamente señalado en el contrato. Ahora, obviamente un perrito, si la mascota es un caballo, ya el No, asunto ya pues, estamos hablando de ya otra estaría cosa. variando, ¿verdad? Don Eduardo, el tema, por ejemplo, de que si el dueño de la casa construye esa casa, la está pagando al banco, pero deja de pagar y la tiene alquilada. Bueno, esto es
a un tercero y hay un alquiler. En principio, la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos lo que hace es proteger al inquilino, como le mencionaba. Entonces, para estos casos en particular, establece la protección en el sentido de que si se remata la casa, no acaba con el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento Está por encima. persiste. Es decir, si ya la remató, solamente un año, pero no se desaloja por la ejecución del remate. Igual en la venta. Si la propiedad está alquilada y se vende a un tercero, el tercero que compra la propiedad tiene que soportar el arrendamiento por el resto del plazo. Volvamos al caso de la señora que queda sin trabajo y dice, me va a poner una ventana en la casa que alquila. Marco regulatorio establece condiciones generales. Para lo que no está prohibido, es notificarle. Pero digamos, hay circunstancias donde el asunto es de emergencia. Una tubería rota. El propietario está fuera del país y no fue posible, o estaba de vacaciones en un lugar donde no era localizable. En esos casos, lo más importante es entender la necesidad. Y después ya será, en común acuerdo con el propietario, pagar los gastos que corresponden. Sí te tengo que decir una cosa que también es muy importante. Las reparaciones que están a cargo del propietario son aquellas reparaciones normales que puedan darse en el uso normal de una vivienda. Sí. Si es un daño generado por la responsabilidad del inquilino, ya el asunto cambia. Ya es el inquilino el que tiene que hacerse cargo de esa reparación. ¿Me explico? Por ejemplo, los niños de la casa quebraron los vidrios de la ventana principal. Bueno, entonces esa reparación no le corresponde al propietario, le corresponde al inquilino. ¿Verdad? Ese es el principio básico. O sea, si el daño o deterioro en la vivienda se da por una mala utilización o por responsabilidad del inquilino, es él el que tiene que pagar los daños. Don Eduardo, estamos recibiendo muchas consultas de nuestros amigos a través de redes sociales. Entonces vamos a reiterar algunos temas que la gente nos pregunta. Claro. Uno de ellos es, voy a pagar, estoy retrasado con el pago, ¿en qué momento me pueden desahuciar? Bueno, eso dependerá, digamos, del nivel de tolerancia que tenga el dueño. Como te expliqué ya, a partir de la primera mensualidad que no se paga, se le da la posibilidad al dueño de plantear un proceso de desalojo a través del monitoreo arrendaticio. Ahora, si estamos en una condición de una vivienda de interés social, se puede pagar en el momento en que se tenga el dinero. Correcto. Y no haya llegado el proceso a sentencia. Está clarísimo. Si llegó a sentencia ya no se puede. Pero hasta antes de la sentencia, en las propiedades que tienen esa protección especial, se admite el pago de todo lo adeudado y el proceso se acaba y no tiene efectos para el inquilino. Ahora, hay inquilinos que dicen, se la juegan literalmente, dice, bueno, y me voy a retrasar una semanita, me voy a retrasar 15 días. ¿Hay algún tiempo en que uno pueda decir, bueno, es viable retrasarme tanto? La ley establece la posibilidad de 7 días después del vencimiento. Ya después, al día octavo, noveno y décimo para adelante, ya está en mora. Y ya tiene el propietario la facultad de plantear un proceso para el desahucio. Ah, ok, pero ahora, ¿me cobra algún interés por ese retraso? Sí, eventualmente. ¿Se puede? Sí, eventualmente. Ay, qué interesante. Eventualmente. ¿Y si el inquilino se va y me deja deudas? ¿Cómo las reclamo? Esto, vamos a ver, si son deudas de alquiler, lo que llamamos nosotros rentas insolutas que no se pagaron, hay un proceso judicial para poderlo reclamar. ¿Verdad? ¿Y eso es rápido? Sí, en el procedimiento que le acabo de comentar, es casi como plantear un reclamo sobre una factura. ¿Verdad? Se aplica más o menos las mismas reglas para ese tipo de deudas como para la persona que debe una factura que no ha cancelado. Don Eduardo, no nos vayamos sin hablar de los aumentos, porque ha sido el reclamo mucho de la gente que es la que alquila casas, ¿verdad? Que son desproporcionales, que son muy altos, que son antojadizos. Exacto. ¿Qué pasó con la ley? Recordemos también eso. ¿Cómo terminó? Este tema es muy importante. En el pasado se tenía la costumbre de plantear un reajuste automático por año del 15%. 15%. Era algo que era terrible. Por arriba de la inflación. Exactamente. Este año, casualmente, en el mes de abril, se aprobó una ley que modifica y pone reglas sobre esta situación. Y esta ley establece en el artículo 67 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos que en aquellos casos en los que la inflación sea menor del 10%, el propietario puede hacer un aumento anual igual o inferior a lo que ha sido la inflación, ¿verdad? Eso por un lado. Si el incremento de la inflación es más allá de un 10%, le corresponde, según esta reforma legal de abril, al Ministerio de Vivienda fijar el monto que se autoriza para los incrementos anuales. Esto cuando se está hablando de casas o de viviendas que han sido contratadas en moneda nacional. También establece este artículo que para aquellos casos donde se paga en moneda extranjera no se permite ningún incremento anual. Es decir, si el contrato arrancó
con un monto determinado en dólares, que es la mayoría de las monedas que se utiliza, o sea, de los casos a los que hago referencia con el ejemplo, el periodo de los 3 años es el mismo monto desde que inició el contrato hasta que finalizó. ¿Verdad? En moneda extranjera no admite incremento. No solo en admite colones, incremento. Solo en colones. Y esta regla aplica exclusivamente para arrendamientos de viviendas. Si estamos hablando de locales comerciales, pues no existe esta limitación Sí, del eso está. 10% y de la inflación. Don Eduardo, pasa mucho también que la familia, por ejemplo, sale a vacacionar y el dueño de la casa llega y se mete a revisar la casa. Muchas veces en ausencia de quienes están alquilando. ¿Eso es correcto? Y además, ¿en qué momento me tiene que notificar? ¿Con cuánto tiempo de anticipación para yo, que estoy alquilando, de permitir el ingreso? Recordemos que el domicilio tiene una protección a nivel constitucional. Es decir, si yo vivo en una casa, aunque sea alquilada, ese es mi domicilio. Es mi domicilio. El propietario no tiene el derecho de irrumpir cuando quiera, ¿verdad? La ley establece la posibilidad de que él, una vez al mes o con previo acuerdo con el inquilino, pueda entrar a revisar el inmueble. Pero siempre tiene que ser con la debida notificación. ¿Cuánto es el plazo de notificación para una visita de esta naturaleza? Bueno, la ley no lo establece, pero es un tema de sentido común. Uno diría Sí, que no es una semana, varios días de anticipación para efectos de esta visita. Y se le puede llamar la atención, por ejemplo, al dueño de la casa, por algo. Si hace una cosa de estas, Sí. por supuesto. O sea, la mejor, digamos, protección que tiene el inquilino con respecto a esto es no abrir la puerta, ¿verdad? Así de sencillo. Sí, que toque. Exacto, no abre la puerta, no puede irrumpir violentamente. al Vámonos domicilio. ahora a otro tema, porque uno ve cómo ha cambiado, digamos, la forma en cómo vive la gente. Ya no es en la típica casa, sino ya es en condominios, en lugares más pegados. Así es. Hay temas de, por ejemplo, atraso de cuotas, de bullas en el condominio. Así es. Hablemos de las cuotas primero y luego vayamos con el ruido. Bueno, en principio la regla general es cuando estoy alquilando en condominio tengo que tener claro cuáles son las obligaciones que tienen los propietarios Sí. en ese condominio. Tiene que haber Porque como un tipo de reglamento hay o un algo así. reglamento y tiene que conocerlo el inquilino. El inquilino tiene que cumplir las mismas obligaciones que tiene el propietario. No tiene las mismas ventajas. Para darte un ejemplo, en las asambleas de los condóminos el inquilino puede participar con voz, pero no con voto. Pero lo que sí tiene que hacer es respetar absolutamente todas las reglas que De están convivencia, digamos. establecidas en eso. Y obviamente el tema de no hacer escándalo después de las 11 de la noche es una regla general en condominio y fuera del condominio, por un lado. Sí. Por otro lado, el otro tema importante es con respecto a las cargas condominales. Las cuotas. ¿Quién las asume? En Sí. principio, si no se establece en el contrato, las debe asumir el propietario, ¿verdad? Pero si es el inquilino el que tiene que asumirlas, tiene que estar muy claro y muy definido en el contrato que a él le corresponde y que forman parte, obviamente, de la renta. Entonces, si no se pagan esas cuotas y me atraso, quien lo paga es el dueño. El del dueño lo condominio. apaga, pero recordemos que si lo establecemos es parte de la cuota y por lo tanto entonces el inquilino está moroso. Es decir, Ah. el propietario paga porque si no pierde el condominio, Por ¿verdad? supuesto. Porque recordemos que las leyes de propiedad horizontal establecen que esas cuotas o se pagan o se pierde el condominio. Entonces el propietario paga y empieza ya a partir de ese momento el derecho de poder ejercer el desalojo con respecto al inquilino. ¿Cuánto tiempo me desalojan? Bueno, eso depende, digamos, de lo que dure el proceso. Normalmente en este momento tengo conocimiento de que los tribunales están durando en los procesos monitorios de esta naturaleza alrededor de 6, 8 meses más o menos. Ahora hablemos Puede ser ya que antes, ¿verdad? No nos y de confiemos. los barrios donde las casitas son pegadas, ¿verdad? Que Sí. aquello es un escándalo. ¿Qué pasa ahí? Los vecinos reclaman y aplica exactamente igual. Exacto. Le echan a patrulla, le dicen en el Así barrio. es. O sea, recordemos que todos los ciudadanos tenemos el derecho de convivencia pacífica. Si hay algo que está alterando esa convivencia pacífica, lo primero que tenemos que hacer es buscar el diálogo con el vecino. Si eso no funciona, pues entonces llamar a la fuerza pública para que nos ayude. Recordemos que hace ya un tiempo atrás se discutió justamente con el Estadio Nacional hasta qué hora se podían tener eventos públicos en el Estadio Nacional. Y ya se dijo que ya después de las 10, 11 de la noche no era sano. O sea, Sí. no es sano fiestas donde el vecino que terminen en 1 o 2 de la mañana. Si eso se da, nosotros como afectados primero buscamos al vecino para ver si llegamos a un acuerdo para fomentar un poquito la paz social. Si no es así, pues de ahí recurrimos a la fuerza pública para que nos ayude y si no, de ahí pues ya poner una denuncia formal. Volvamos a condominios. Es un tema que está Sí, claro. moviéndose bastante en las redes, porque es evidente que hay muchas familias que viven así. Pero ¿en qué momento? Hay mucha gente que, por ejemplo, ha llegado, se atrasó en el pago y cuando se dan cuenta ya no tienen ese condominio. Entonces, volver un poco a lo que usted nos mencionaba, ¿en qué momento me lo quitan? Bueno, esto también es a través de un proceso judicial. Sí. Y recordemos, según lo me estás planteando, es el propietario el que está enfrentándose a eso, ¿verdad? Entonces, no paga las cuotas condominales, entonces la administración del condominio tiene el derecho de plantear el proceso judicial para
que se cancelen esas deudas o en su defecto incluso llegar al remate del condominio. Esto, bueno, ¿cuánto tiempo dura? Lo que dure un proceso judicial de esta naturaleza. En este momento, no sé si resulta prudente o no mencionarlo, pero puede ser más de un año. ¿Qué tal si los dueños de ese condominio, por ejemplo, que sean 3 hermanos, y uno de ellos dijo, no, ya yo quiero irme a vivir ahí o quiero alquilárselo a otra persona, arbitrariamente llega y echa a la gente, eso no se puede tampoco? Bueno, no, en principio hay que ver quién es el titular de ese derecho, ¿verdad? Sí. O sea, cuando uno está en copropiedad, hay cosas que puede hacer y otras cosas no puede hacer. Evidentemente, lo que me estás diciendo es que la propiedad le pertenece a 3 personas, Sí. el destino de esa propiedad tiene que ser por acuerdo. No puede ser que el tercero decida alquilar y que un día al día lleguen Diga que no. los otros 2 hermanos y se Sí, encuentren sí, a sí. alguien adentro de la casa, ¿verdad? Eso no Claro. es. Don Eduardo, literalmente le sacamos el jugo hoy. Con ¿Le todo parece? gusto, con todo gusto. Ahí estamos a la Muchas orden. gracias, porque la gente siempre tiene dudas sobre estos temas que son muy sensibles, sobre todo para las señoras que obviamente, principalmente, ¿verdad? Que se ven en situaciones bien complicadas. Si me permitís un pequeño comercial, Ah, Douglas. comercial, adelante. Como hemos hablado en el programa, el Colegio de Abogados tiene una red de defensorías sociales. En los temas de inquilinato, para efectos de asesoría de personas en estado de vulnerabilidad, estamos hablando de Sí. personas que no tienen las posibilidades de pagar un abogado y que además pertenecen a este grupo de estado de vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres, niños y demás, existe una protección que el colegio le da en las 15 defensorías sociales. Para todos estos temas de consulta en cuanto a inquilinos, nosotros en el Colegio de Abogados perfectamente podemos evacuar dudas de esta naturaleza. Qué bueno, don Eduardo, que ustedes estén también con todo este tema, porque la gente se siente muy Así es. indefensa, ¿verdad? Así es, Sobre así todo es. cuando son temas de alquileres, Así es, así es. ¿verdad? Y es Así un tema es. que tenemos que cambiar. Exacto. Entonces, Sí. ahí estamos a la orden en el colegio para este y muchos otros temas. Y no le quepa la menor duda que vamos a estar nosotros ahí con el dedo en el renglón. Muchas gracias, don Douglas. Eduardo. Don Eduardo es Igualmente. miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Esperamos, señora, que a usted le haya quedado muy claro este tema. Y nos vamos ya con Patricia, que está con bebé en mano, creo.